El partido Colombia Humana, que está en el pacto histórico, y luego también decir que bueno, yo actualmente vivo en Pamplona y ella, pues digamos que es vecina mía y es una persona con la que tengo mucha relación y mucho trabajo. Muchas gracias por haber venido, Luz. Gracias a ti, Maite, por la invitación y gracias a todos por venir. Colombia es desde la época de la colonia, todos... Ahora. Decía que los colombianos no conocemos la paz. Desde la época de la colonia hasta nuestros días, todos los campos de Colombia, toda la ruralidad, han sido un campo de batalla. La magnitud del horror de la colonización fue tal que escasearon los indígenas, con lo cual llevaron negros en condición de esclavitud. Y las batallas luego, los descendientes de los españoles que colonizaron organizaron ejércitos con negros, con indígenas y campesinos, es decir, con los que habían excluido para luchar por la independencia, que fue un beneficio para los españoles y para los que estaban emparentados o ligados económicamente con ellos. De estos españoles colonizadores desciende la élite colombiana, que es una élite pues, que perpetuó las costumbres de la colonia y se conservan hasta ahora. Es una élite que perpetuó el feudalismo, la explotación de recursos naturales y la costumbre de formar ejércitos con los que ha excluido. Esta élite no se identifica ni siente empatía por los compatriotas a los que ha empobrecido. Se apoderó del Estado y jamás aceptó hacer una reforma agraria. Tampoco la acepta el actual Congreso. El acaparamiento de tierras, las leyes que han criminalizado la protesta y la violencia estatal contra civiles crearon la exclusión del campesinado, que se vio forzado a colonizar territorios sin presencia estatal ni infraestructura, surgiendo así la fuerza de las guerrillas, que posteriormente se expandieron por todo el territorio, siendo ellas el poder y la ley en sus extensas zonas incomunicadas con el país, incomunicadas estratégicamente con el resto del país, donde una vez más los jóvenes se vieron abocados a participar en los constantes enfrentamientos con el ejército, también integrado por campesinos. Las mujeres rurales, además de la marginalidad y el desplazamiento brutal, arrastran mandatos sociales como la autoridad violenta masculina dentro y fuera de los hogares, la responsabilidad de la maternidad, la reconstrucción del tejido social. Las mujeres son víctimas de sadismo, de violencia sexual, de permanentes violaciones sexuales como botín de guerra y como venganza de hombres, claro está. Las mujeres son víctimas de todo tipo de violencia y una ejercida de manera sistemática generalizada por todos los actores del conflicto, de violentar a las mujeres, de someterlas sexualmente, con trabajo, sacrificando sus hijos delante de ellas. Bueno, las guerrillas fueron las primeras en incorporar a sus filas mujeres sin hijos. En lo discursivo, ambos géneros se desempeñan por igual en el combate y en el reparto de actividades domésticas. Sin embargo, las combatientes no acceden jamás a puestos de poder y siguieron siendo juzgadas cuando ejercían su sexualidad. Los valores que descalifican a la mujer honran al hombre. La combatiente tuvo que asumir la imposibilidad de tener hijos, y fue ella la que resultó castigada cuando la norma se incumplió. Asumió la planificación, asumió el aborto
y se practicaron abortos forzados y voluntarios en condiciones deplorables que pusieron en riesgo la vida de las implicadas. Se vulneraron sus cuerpos en relaciones de poder. Fueron limitadas las posibilidades de decisión y de denuncia, por lo cual silenciaron actos violentos que se ejercieron sobre ellas. Las primeras negociaciones de paz se hicieron únicamente entre hombres de las FARC y el Estado colombiano. Las guerras se han dado en el marco de intereses de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría se adoptaron políticas orientadas a evitar darle cabida al comunismo, luchando contra el enemigo interno. Ahora, con el dispositivo de represión llamado la guerra contra las drogas y el terrorismo, ambos delitos perseguidos por Estados Unidos, el Estado se empeña en mostrar el conflicto en Colombia como guerra contra el narcotráfico, creando la narrativa estigmatizante sobre poblaciones criminalizadas y anuladas políticamente. Las políticas de guerra contra las drogas y el terrorismo han derivado en que se extraditen a los narcotraficantes. Los juzgan en Estados Unidos, les piden fianzas enormes y son incluso líderes de la guerrilla han sido extraditados y juzgados allá por pertenecer a banda terrorista en Colombia. La recurrencia de la guerra ha traído el hábito de hacer indultos, amnistías y acuerdos de paz que el Estado colombiano ha incumplido parcial o totalmente siempre. El Estado ha sido condenado por graves violaciones a los derechos humanos, por el genocidio político a la Unión Patriótica. La Constitución actual nació con el acuerdo de paz con el M-19 y ha sido incumplida también. Las FARC-EP aún esperan la implementación del acuerdo de paz firmado. Consecuencia de la guerra, nunca llegó la industrialización y la ruralidad permanece estancada en el tiempo de la colonia. Incomunicadas, soportando la guerra, comunidades negras aún viven en palafitos e indígenas en casas rústicas. Toda la población campesina vive en la miseria mientras multinacionales extraen los recursos naturales y apoyan el paramilitarismo que los somete. Vlad Weber, empresa privada de seguridad de Estados Unidos con sede en Bogotá desde el 2009, hoy conocida como Academy, contrata como mercenarios a jóvenes que no tuvieron más opción que formarse para la guerra y combaten en Irak, Afganistán, Libia y Yemen. Ucrania tiene contingentes de 250 colombianos luchando contra Rusia. Emiratos Árabes contrató colombianos para seguridad en el Golfo. 12 colombianos fueron capturados en el asesinato del presidente de Haití. Otros pagan condena por los asesinatos de fiscales y jueces en Guatemala. O sea que condenadas al aislamiento, la barbarie y la miseria de la guerra perpetua, las mujeres pobres de Colombia han parido hijos para todos los ejércitos legales e ilegales del mundo. Gracias. Bueno, y finalmente vamos a dar la palabra al vicepresidente del Partido Comunista de Japón y responsable de la Comisión Internacional, Yasuo Ogata. Gracias, compañero.